verdad que quiere ampliarla. Bien, amigos, en el espacio estelar del día vamos a compartir el cafecito de hoy con el economista Ernesto Selman. Gracias. Muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Buenos muchas gracias días, por la Ernesto. invitación y por el café, que Bueno. Dios sabe que lo necesito ahora mismo. Cae muy bien. Bueno, sí. ayer teníamos a un prestigioso economista que es de milita en un partido de la oposición, que es Miguel Seara Hatton, un economista muy prestigioso y reconocido. Hoy tenemos a otro economista muy prestigioso y reconocido que pertenece al partido de gobierno. Eso es adrede, eso es apota, ¿verdad? Entonces, Comité Central. tú eres miembro del Comité Central, ¿verdad? Sí. Del Partido de la Liberación Dominicana. Así es. Bueno, sin embargo, hay que decirlo, tus opiniones siempre son muy objetivas en lo que se refiere a la economía. Entonces, este documento, este informe del Fondo Monetario Internacional, que primero dice que la economía está robusta y después dice que la deuda se está siendo insostenible, que los déficits fiscales se están haciendo insostenibles, que el gasto público presiona demasiado. Reformas estructurales. Entonces uno dice, pero ¿y a dónde se quedó la robustez? Lo más importante de esto es que muchos han interpretado, incluidos nosotros, que el fondo está dando una receta: más impuestos y pronto, ¿verdad? Entonces, ¿tu impresión en ese sentido y tu opinión? Mire, mi opinión sobre el comunicado del fondo, como saben, el fondo hace estas revisiones anuales en cada país miembro del Fondo Monetario Internacional desde sus inicios al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y emiten un comunicado. En ese comunicado están básicamente haciendo un análisis de la economía y recomendaciones de políticas públicas. Para nosotros el problema principal del Fondo Monetario es la inconsistencia de las recomendaciones de políticas públicas y que no necesariamente usted le dijo recetas o sus recomendaciones, van en línea con los intereses necesariamente nacionales en cada país. En el año 2009, básicamente el fondo no solamente sirvió de sombrilla, sino que indujo a la República Dominicana a asumir más deuda. No solamente directamente del fondo, sino también del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de los mercados internacionales. Fue cuando, debajo de la sombrilla del fondo, fue cuando la deuda pública se incrementó en mayor medida en la República Dominicana. Pero luego se ha abusado del endeudamiento. Bueno, el tema es que el fondo ha servido para que gobiernos alen cuerdas en momentos determinados. Luego de que el fondo ha cambiado tanto su función y sus intervenciones en los países, ya el fondo, desde nuestra perspectiva, el fondo ya se había deteriorado en cuanto a su mandato. Y eso entonces ha permitido que gobiernos puedan alar cuerda cuando tengan problemas y mantener las políticas públicas tal cual estaban y no, digamos, mejorar las políticas públicas para, digamos, evitar que vuelvan a suceder cosas. Eso ha sucedido en la República Dominicana y esto ha implicado que se mantenga una política, una tendencia en términos de, por ejemplo, la política fiscal que hemos estado hablando y es para nosotros el tema más riesgoso en la economía dominicana, y el fondo lo recoge muy bien en su comunicado cuando una cuarta parte de su informe trata sobre la política fiscal. Ellos reconocen además que tiene una influencia en diferentes aspectos de la vida económica en la República Dominicana. Entonces, si ha habido una contradicción de parte del Fondo Monetario en cuanto a sus recomendaciones de política, pero más vale tarde que nunca. Digamos que qué bueno que hoy día ya el fondo está reconociendo de que hay ciertos aspectos que hay que ir cambiando y ciertas tendencias que hay que ir cambiando y cambios fundamentales en la política económica, no solamente fiscal, sino también habla de reformas estructurales, diferentes ámbitos. Claro, pero que en el 2009 a la economía internacional le convenía que países como República Dominicana tomaran prestado, ¿no? Y el Fondo Monetario Internacional respondía como a esa estrategia para dinamizar la economía internacional. Además, era un caramelo envenenado.
Sí. porque las tasas de interés en cero implicó que las tasas de intereses para todos los gobiernos en el mundo y muchas empresas privadas se endeudaran, proyectos, por ejemplo, los proyectos petroleros que se hicieron. Bueno, hay 1.500 pozos petroleros hoy día cerrados después que bajó el precio, por eso mucho se financió con deuda, por ejemplo. Pero también los gobiernos se han sobreendeudado con esas tasas de intereses bajas. Sí. Entonces, una recomendación con unas tasas de intereses artificialmente bajas, bueno, está diciendo yo puedo seguir gastando, que a mí el financiamiento me cuesta muy poco. Lo que señala el fondo en esta coyuntura, y nosotros hemos señalado permanentemente, de hecho nuestro análisis, nuestras recomendaciones de política no vienen de ahora. Nosotros tenemos, conoce bien, unos 4 años advirtiendo del tema y de que hay la necesidad de cambiar las tendencias. Entonces, en este sentido, creemos que y aquí el fondo ha coincidido, de que ese ambiente favorable que existía ya ha terminado y que lo que se está viendo de aquí en adelante es que el entorno internacional va a ser menos favorable, va a ser más retador, y que hay una situación que los países como República Dominicana, países emergentes, economías emergentes, tienen que tomar en consideración para cambiar la política económica interna y evitar ciertos riesgos. La economía dominicana, y aquí para terminar con este tema, uno de los mayores riesgos tiene que ver, obviamente, con el tema internacional y el entorno externo, que nadie lo puede controlar internamente, ni lo pueden modificar, ni tener influencia sobre esos acontecimientos. Y entonces eso es lo que está poniendo ahora mayor presión. Y ahí los factores son el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos. Las políticas económicas que se prevén que se van a aplicar en Estados Unidos para repatriación de capitales, aumento de tasas de interés a nivel petróleo, incremento del petróleo. El petróleo, nosotros tenemos nuestra duda sobre si puede seguir incrementándose por los factores reales del mercado. Nosotros creemos, de hecho, que los precios se moderarán en el transcurso del año. Apreciación del dólar. Ese es un factor importantísimo. Y entonces esto es lo que ha también impulsado y acelerado el proceso de cambios dentro de las economías. Ernesto, en el informe del Fondo Monetario Internacional hay 2 frases que yo quisiera que tú, que eres economista, nos ayudes a entender. Dice el informe, textualmente, se requerirá un importante ajuste fiscal para garantizar la sostenibilidad de la deuda, con un mayor esfuerzo de consolidación a corto plazo. Y entonces dice también que la consolidación fiscal deberá sustentarse en una exhaustiva reforma que amplíe la estrecha base tributaria. Eso no quiere decir más impuestos. Mire, aquí el Fondo Monetario está abordando el tema fiscal desde la parte de los ingresos que usted señala, pero también de la parte del gasto público y de los déficits y el endeudamiento. Pero no hace recomendaciones específicas sobre el gasto público, no dice que tienen que reducir el gasto. No hace recomendaciones específicas casi de nada, da algunos lineamientos. Dice la eficiencia. Bueno, pero si es específico cuando dice ampliar la base tributaria, ahí sí es específico. Pero ¿cómo usted hace eso? No dice cómo, dice qué hacer, pero no dice cómo hacerlo. Lo que nosotros estamos infiriendo... Entonces, ¿cómo se amplía la base tributaria? ¿No poniendo más impuestos? Bueno, lo que pasa es que se integrarían ciertos sectores, empresas y productos al pago de impuestos. Lo que nosotros estamos diciendo es que si ciertamente hay que eliminar exenciones para integrar todo esto al sistema tributario, las tasas de impuestos deben bajar. El propio gobierno ha reconocido que las tasas de impuestos en República Dominicana, los impuestos principales, son de los mayores en la región. Y yo digo, y agrego, de los mayores en las economías emergentes, con quien nosotros competimos básicamente. Pero cuando se habla de ampliar base, uno lo primero que piensa es en el ITEVIS, que lo pagan fundamentalmente los pobres. Sí, bueno, los pagamos todos. Sí, pero como es al consumo y los pobres son los que más consumen, son ellos los que más lo pagan. Y por eso nosotros decimos, por ejemplo, en nuestra propuesta de reforma al Código Tributario, que hacemos con don Francisco Canaguate, un experto tributario y que incidió en la aprobación del Código Tributario del 92, nosotros estamos diciendo sí hay que ampliar las bases.
pero hay que bajar la tasa del 18 al 10% del ITEVIS, que nosotros llamamos IVA, que debe convertirse en lo que es un impuesto al valor agregado. Entonces, si bien es cierto que hay que ampliar las tasas, el cómo es un factor muy importante, y aquí el cómo tiene que ver con la reducción de tasas, porque fíjese, en economías con altos niveles de informalidad, 55, 60% de informalidad, usted tiene que diseñar un código tributario que busque integrar a esos sectores al pago de los tributos. Entonces, la estrategia de cómo usted integrarlos al pago de esos tributos no puede ser quitando exenciones y dejando una tasa del 18%, porque es que el incentivo a la evasión y a la elusión es demasiado fuerte. Entonces, aquí debemos ver la estrategia, cómo hacer eso, pero buscando integrar con una tasa más baja, porque si no, el incentivo a la informalidad se mantendrá. Cuando al final no es que si es legal o ilegal, al final es que si hay unos incentivos perversos que están funcionando en las transacciones económicas, que hacen que los agentes económicos estén al margen de las leyes para hacer sus transacciones. Es inevitable pensar que esto apunta a afectar otra vez a los más pobres, porque la última vez que se amplió la base fue en enero del 2013 y se incluyó, que no pagaban ITEVIS, se incluyó en ese impuesto el aceite de cocinar. Dígame usted si a los ricos le afecta que le suban el aceite de cocinar y si le afecta a los pobres, que no pueden aumentar sus ingresos, sino que lo único que pueden hacer es comer menos. Eso incluyó el chocolate, incluyó el café, productos lácteos, es decir, alimentos, que es en lo que el pobre gasta la mayor parte de sus ingresos. Sí. Entonces, lo que pasa, don Uchi, entonces hay razón en pensar lo mismo. Y hemos dicho, hay que eliminar exenciones. Lo que pasa es que hay que eliminarlas con una estrategia doble. Primero, de poder realmente integrar a esa parte que está en la informalidad, y eso solamente se puede hacer con una tasa más baja, porque la tasa alta sigue incentivando la evasión y la elusión. Y lo segundo es, cómo hacer que los dominicanos puedan tener mayor oportunidad de empleo e ingresos, ¿verdad? Y por eso nosotros hemos hablado de reformas estructurales en diferentes ámbitos para reducir la barrera a la inversión y reducir los costos internos en la economía para que haya más empresas invirtiendo y empleando. Entonces, creo que esto es clave. Y aquí las distorsiones actuales son peores de lo que sería un cambio hacia una estrategia como la que estamos describiendo. Con tu permiso, Eduardo, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a seguir profundizando sobre estos distintos aspectos que toca el informe, el comunicado del Fondo Monetario Internacional. Volvemos en breve. Eso decía Juan Bosch. Estamos conversando, continuamos esta conversación con el economista Ernesto Selman. Ernesto, te voy a hacer una pregunta que le he hecho a varios economistas y no he quedado satisfecho con ninguna de las respuestas. Vamos a ver si lo ayudamos. ¿Cómo es que la economía que más crece, la nuestra, en todos estos pedazos, no da... No, en todos estos pedazos no, don Uchi. En el continente... ¿En el mundo? Sí, se anunció un crecimiento de 6.6% en República Dominicana para el 2016 y cuando el gobernador hizo el anuncio dijo que cuando entren las nuevas informaciones puede que sea mayor. Bueno, el país que más creció, que parece que no es verdad, fue China con 6.7% y la India con 6.6%, es decir que nosotros estamos entre los 3 países de mayor crecimiento del mundo, no de la región. Qué bueno que me da todos esos datos, porque la pregunta es esta. ¿Cómo es que la economía que más crece no da para subir salario, no da para frenar el endeudamiento, crear empleos, no da para crear empleo, no da para hacer presupuestos que no sean deficitarios y ni siquiera da para competir con economías que crecen muchísimo menos en el DR-CAFTA?
Guatemala, Honduras, Costa Rica, todos nos están dando hasta con el palo de trapear en el intercambio comercial. Explícame eso. Bueno, tú tienes, obviamente es una pregunta que tiene mucha tela por donde cortar, pero yo creo que lo primero es preguntarse si las estadísticas oficiales están reflejando realmente el crecimiento de la economía dominicana, porque la economía dominicana está creciendo. No hay duda. No sabemos si a esos niveles, pero está creciendo. Una economía que crece al 4,5% anualmente en el contexto internacional de hoy día, una economía de alto crecimiento, de hecho. Ajá. Eso es lo primero. Lo segundo, habría que ver por dónde se está dando el crecimiento, cuáles son los sectores, etcétera. Y aquí debemos saber de que parte del crecimiento económico viene, primero, por deuda pública, porque es gasto público. Óyeme, ¿desde cuándo estoy yo diciendo eso, Parte, Javier? Parte, Don Uchi, parte, no todo. Ingresa mucho dinero por deuda. Eso no se integra al crecimiento económico. Sí, claro. Pues así es fácil crecer. Eso tiene un impacto, claro. Es como que usted esté comprando casa, carro, yate, etcétera. En base a la con tarjeta de préstamos. crédito. Parecería que usted va muy bien y que sus riquezas están aumentando, pero eso es sostenible, la pregunta. Y eso es lo que está diciendo hoy día el fondo. Es lo que nosotros venimos diciendo desde hace unos años atrás. ¿Esto es sostenible o no? Entonces, parte de ese crecimiento, de nuevo, parte, Don Uchi, no lo coja todo, que es todo, ¿verdad? Porque ya él, sí. Parte de ese crecimiento viene por el endeudamiento público, que no necesariamente está trayendo los rendimientos que se busca, porque cuando usted tiene una obra sobrevaluada, usted dice que tiene un rendimiento, pero si está sobrevaluada, entonces ese rendimiento no va a ser tal. Entonces, eso por un lado. Pero además el gasto corriente ha ido incrementándose sensiblemente durante los últimos 16, 20 años. Entonces, eso tiene una incidencia sobre el crecimiento y ha tenido durante los últimos años cierta incidencia en el crecimiento económico. Lo otro es que parte del crecimiento se está dando en la informalidad, Don Uchi. Y eso no tiene los niveles de productividad que se tiene cuando usted está integrado a la economía como un todo, no le permite crecer, entonces porque ya de un nivel en hacia adelante usted tiene que integrarse a la economía formal, entonces eso limita la productividad y la generación de ingresos para las personas que están en la informalidad. Lo otro tiene que ver con cuánto es que se está realmente invirtiendo para generar nuevos procesos productivos dentro de la economía formal, cuánto realmente se está demandando mano de obra y si realmente la República Dominicana tiene capacidad de competir a nivel internacional, que es por donde usted iba. Porque un país donde la estructura de costo es alta, y esto viene por el costo de energía eléctrica, transporte de carga, que es 2 y 3 veces lo que es Centroamérica, el precio de los combustibles 35-40% mayor que en Centroamérica. Cuando usted tiene esa estructura de costos, usted no va a tener muchas empresas radicándose aquí para exportar, porque es que una economía pequeña que depende mucho de la economía internacional para el comercio, la inversión, tiene que tener un ambiente donde le brinde a inversionistas una estructura de costos relativamente baja para que se sientan en confianza de invertir porque van a sentir confianza en competir a nivel internacional. Entonces eso está limitado. Está la presencia de la corrupción. Dice eso también es costoso en la economía. Claro, sí. Pero no solamente fíjese, eso, sino por el aspecto de la energía eléctrica que tú señalas. El costo de la energía eléctrica aquí es más alto, según el Banco Interamericano de Desarrollo, después de hacer un estudio, porque instalar un megavatio aquí cuesta más de 2 veces lo que cuesta en todo el resto de América. Y claro, eso tiene que ver con las sobrevaluaciones de en términos generales, la ineficiencia del gasto público y su relación con la corrupción. 35 subdirectores lamentablemente, Ernesto, ¿tú querías decir algo? No, que el tema de un desempleo del 14% y un subempleo del 30% implica que no vamos a ver incremento de salarios mientras eso exista. Bueno, muchísimas gracias Ernesto Serman, director del Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible, CRES, por compartir con nosotros
estas opiniones en torno a este comunicado del Fondo Monetario Internacional y como tú muy bien decías, son opiniones que viene dando el CRES desde hace tiempo en materia económica. Amigos, ustedes han podido comprobar en esta entrevista lo que dije al principio de Ernesto Selman. Él es miembro del Comité Central del PLD, pero como economista emite juicios y da informaciones objetivas. Es un técnico. Y eso lo hemos comprobado una vez más en esta oportunidad. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y les invitamos a que mañana nueva vez, a partir de las 6 de la mañana, estén con nosotros.